Esta vez comenzaremos una sección de videos orientada específicamente para mis alumnos de proceso de manufactura. Pero claro, cualquiera que quiera introducir y profundizar en el tema puede entrar y serle de utilidad. En este video vamos a comenzar hablando un poco de la extensa historia de los procesos de manufactura. Que claro, vamos a hablar lo más elemental, ya que si profundizáramos en esto podríamos durar hablando mucho tiempo. Y también se definirá un concepto de manufactura, a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso de manufactura, y los principales bloques que componen a un proceso de manufactura. Sin más, comencemos. Desde sus orígenes, el ser humano se ha valido de instrumentos para facilitarle la vida, que pueden ir desde las antiguas piedras de sílex para dar cacería o instrumental para la agricultura, y de ahí pasamos a antiguas culturas muy grandes como la cultura china antigua. Aquí podemos observar estas vasijas de la edad del bronce. Observemos el gran detallado de estas piezas que se realizaron por medio de moldeo. También podemos pasar por las culturas clásicas como la griega y la romana. Todas estas culturas realizaban los procesos prácticamente a mano, utilizando en todo caso herramientales y maquinaria muy rudimentaria, en todo caso impulsada por métodos hidráulicos o eólicos en algunos casos, o también podrían utilizarse tirado por bestias o humanos por fuerza muscular. Todo esto, como podemos ver, implica una gran actividad humana. Es por ello que el proceso de manufactura tiene ese nombre, viene de que se realiza a mano. Pero sin embargo, en una definición más moderna ya incluye otros procesos, como vamos a ver a continuación. Podríamos hablar mucho de estos periodos, pero nos vamos a saltar hasta la Revolución Industrial, que fue cuando se empezaron a introducir la producción en masa y poder realizar productos con una mayor accesibilidad para todos. Ese es el gran legado de la Revolución Industrial. Esta comienza como principalmente para mejorar la producción de la industria agrícola y la telar. Fueron las principales industrias que se vieron beneficiadas inicialmente por este movimiento, ya que existió una mayor demanda de la población. La población en aumento exigió una mayor cantidad de alimento, que era imposible de cubrir con los métodos tradicionales. Eso fue lo que impulsó mejores técnicas de producción y gestiones. Posteriormente, también la industria del telar, al haber una mayor población, requería indumentaria para vestirse, sobre todo en aquellos climas fríos donde apareció la revolución industrial, que fue en Inglaterra. Y esta gran demografía de la población exigió una mayor producción de dichas ropas. Así fue como aparecieron mejores máquinas y métodos para producir la ropa, que podemos hablar desde los telares que eran impulsados primeramente por ruedas hidráulicas hasta los que fueron ya impulsados por métodos de vapor, que fueron impulsados por los motores que diseñó y creó James Watt. Pasando por todo esto, tenemos un gran exponente, el telar Jacquard. Este telar diseñado y creado por un francés, funcionaba por medio de tarjetas perforadas. Tenía esa gran peculiaridad. Dicho proceso se podía automatizar por medio de estos barrenos, que por los barrenos pasaban agujas, mientras que por donde no había barrenos eran rechazados. Esto generaba algunos movimientos en un sistema de cuerdas y levas y palancas. Estos hacían mover los hilos del telar para generar patrones repetitivos. De esta manera se produjo la primera máquina así confirmada, programable de manufactura, que podría generar patrones repetitivos. Esto cabe mencionar que generó una disminución de precios y costos a la hora de producir las ropas y los patrones decorados. Posteriormente, hablando en este marco de la Revolución Industrial, tenemos que en 1856 aparece el convertidor Bessemer, creado por Thomas Bessemer. ¿Qué tiene de importante en todo esto, en este concepto de la industria? Pues que gracias a esto se logró producir acero de alta calidad.
Antes lo que se producía era hierro básicamente, material con gran impureza, lo cual hacía que para lograr una estructura firme se requiriera una gran cantidad de material. Esto pues lógicamente lograba ensambles muy voluminosos y pesados que imposibilitaban otras aplicaciones. Ya gracias a esto, a la aparición de este acero, del convertidor Bessemer, se pudieron crear barcos completamente metálicos o locomotoras más eficientes, ya que se pudo generar vapor a mayor presión, y al generar vapor a mayor presión pudo haber aplicaciones mayores, como la locomotriz. Por esos años, aproximadamente en 1850, aparece el acero RMS. Este acero fue el primer intento de acero de herramientas, ya que antes de todos los maquinados se realizaban con aceros al alto carbono, con aproximadamente 60 Rodwell C en la herramienta. Esto pues tenía como consecuencia velocidades de corte bastante bajas, y lo cual hacía que los procesos de manufactura fueran muy largos y costosos. Ya con el acero RMS creado en 1850 aproximadamente se logró agilizar el proceso, pero no fue hasta 1898 cuando aparece realmente el acero para herramientas o HSS, primeramente el acero rápido y HSS llamado acero superrápido, diseñado y creado por Taylor, del cual nos vamos a ocupar en videos posteriores, ya que hizo grandes contribuciones a nuestra área metalmecánica en el área de las herramientas y en la gestión del trabajo. Pero por el momento solamente mencionaremos que contribuyó en gran medida a crear los modernos HSS o aceros superrápidos. Estos aceros que tuvieron su gran apogeo desde este año 1898 hasta 1920 y en los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 30-40, tuvieron su apogeo, ya que permitían incrementar bastante las velocidades de corte. Por ejemplo, tenemos que un acero RMS tenía unas velocidades de corte aproximadas de entre 3 a 5 metros por minuto. Estos aceros permitieron incrementar la velocidad hasta 20 metros por minuto, tratando un acero en bajo carbono. Gracias a esto se logró una mayor producción y aparecen nuevas filosofías que, como les menciono, contribuyó en gran medida Taylor. De hecho, Taylor fue quien asesoró a Henry Ford a gestionar sus industrias, sus fábricas, para generar su exitoso modelo T en la producción en serie. Durante los años 30, les mencionaba, en otros países que no eran los aliados en el eje, aparece el carburo de tuxteno, creado principalmente a partir de un experimento erróneo. Se buscaba crear un filamento que aguantara altas temperaturas, pero en lugar de esto se logró un material de extrema dureza que podía mantenerla a temperaturas elevadas. Esto es muy bueno para herramientas de corte. Entonces lo que se hizo, que se ofreció esta herramienta a las industrias Krupp. Todo esto permaneció como secreto de Estado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando finalmente pasa este herramental a los países aliados. Ya terminado esto, en los países aliados aparecen otras herramientas de corte que, basados en el mismo acero de carburo, en el mismo material, de carburo de tuxteno, se crean los insertos intercambiables para lograr una mayor productividad y eficiencia en el trabajo. Estos materiales de los aceros rápidos, el carburo de tuxteno y los insertos tendrán un video en especial para cada uno, ya que son temas muy importantes en los procesos de manufactura, que siempre deben ser tomados en cuenta. Ya durante los años 50 aparecen las máquinas de control numérico. Estas primeras máquinas de control numérico curiosamente utilizaban el mismo método del talar-Jacquard, es decir, por medio de tarjetas perforadas o cintas perforadas se programaba el proceso de manufactura. En este caso, en lugar de hacer pasar una aguja por los barrenos de una placa y mover un sistema de levas, palancas y cuerdas, se hacía pasar un haz de luz que interpretaba una computadora, la cual daba instrucciones a un sistema mecánico. Estas cintas, como podemos observar, se programaban de manera binaria.
un barreno dejaba pasar el haz de luz, generaba un 1. Un no barreno generaba un 0. De esta manera, 8 bits de información más una señal de reloj nos permitía codificar la pieza que se quería programar. Con ello, ¿qué se logró? Pues con ello se logró la posibilidad de crear piezas de una complejidad mucho más altas, como todas las piezas de la industria aeroespacial. De hecho, este fue el primer propósito de los CNCs. La industria le encomendó esta tarea al Instituto de Massachusetts para que creara las piezas de un rotor de helicóptero, que eran muy difíciles de fabricar con métodos tradicionales. Por métodos convencionales era muy tardado y difícil. Entonces, ese fue el primer propósito de las máquinas de control numérico. Posteriormente, pues como sabemos, se han incrementado y se han expandido dichos propósitos. Aquí en la imagen podemos observar el telescopio espacial Hubble, que ya posee manufactura de una alta precisión y por métodos de automatizados. Y bueno, vamos a ir definiendo lo que es manufactura. Manufactura en sí la podemos definir brevemente como el conjunto de actividades necesarias para la creación de un producto. Y vamos a ir viendo cuáles son estas actividades principales. La primera de todas es el diseño. En el diseño, ¿qué se debe tomar en cuenta? Lo primero que se debe de tomar en cuenta son las geometrías necesarias para realizar el proceso requerido. Por ejemplo, aquí podemos hablar de las geometrías necesarias para un engrane para transmitir movimiento y potencia, o de un tornillo sin fin, o una polea para transmitir movimiento a distancias más lejanas de una manera más económica. O como se muestra en la imagen, este plano de fabricación de una corredera que se va a hacer trasladar de manera precisa en torno a dos guías, impulsada en el centro por un tornillo sin fin. En la etapa de diseño se deben de especificar muy detalladamente y siguiendo las normas todas las especificaciones necesarias para la creación de la pieza. Y hago mucho hincapié en las normas como las tolerancias, porque con esto se logra una intercambiabilidad a nivel mundial. Por ejemplo, podemos tener contratistas en diferentes países que fabriquen piezas diferentes para un producto y después ensamblarlas correctamente, sin necesidad de que estén en contacto entre sí los fabricantes. Uno de los ejemplos más claros de esto, de la importancia de las tolerancias y normas industriales, es la Estación Espacial Internacional. Esta estación, muchos productos se fabrican en diferentes naciones, en Japón, Estados Unidos, Alemania, en Rusia, por ejemplo, y posteriormente no se ensamblan en la Tierra, se tienen que ensamblar en el espacio. Entonces imagínense, si no se siguieran las normas industriales, a la hora de intentar ensamblar las piezas, ya no en un lugar donde se pueden disponer un torno, una fresadora para darle los ajustes necesarios, entonces sería muy complicado. Esa es la gran importancia de la etapa del diseño. Y hablando de la industria espacial, aquí les pongo un ejemplo en esta imagen. Esta imagen corresponde al espejo del telescopio espacial Hubble y se le considera como el error más preciso de la historia. ¿Y por qué el error más preciso de la historia? Es porque durante el diseño se tuvieron errores en el cálculo. En el cálculo se tuvieron errores en la curvatura en el orden de las micras. ¿Y esto qué ocasionó? Pues que se mandó a fabricar, la pieza se fabricó de acuerdo a las especificaciones de una manera muy correcta, pero a la hora de instalarlo en el telescopio y mandarlo a órbita, se esperaba que se obtuvieran imágenes de una calidad muy alta y mínimo 10 veces superiores a las de la Tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eran incluso peores a las de la Tierra. ¿Qué ocasionó esto? El error de la curvatura en el espejo generaba aberraciones ópticas en la imagen. Y pues bueno, lo que siguió ya es historia. Se tuvo que mandar una misión espacial y para corregir estos daños de otra manera, instalando dispositivos y aditamentos, ya que el espejo es muy pesado, pesaba varias toneladas y era grande, no se podía reemplazar. Entonces se tuvieron que recurrir a otros métodos. Es por ello que hay que tener mucho cuidado con el diseño. Otra cosa muy importante a la hora de diseñar son los materiales con los que estará hecha la pieza. Es decir, no basta con la geometría. El material es muy importante.
podemos hablar de que si queremos hacer simplemente la estructura, el chasis de una máquina, nos pueden bastar aceros estructurales como el 1018 o A36 incluso. Pero ya si queremos aplicaciones más específicas que aguanten mayor fuerza, tenemos un intermedio como el 1045, o ya aplicaciones de un torque superior, el 4140. Ya si se requiere resistencia a la corrosión y un torque decente, aparecen todos los materiales inoxidables como el 304. O también ya si se requiere una aplicación donde no llevará tanto esfuerzo, pero se requiere algo más ligero, se puede utilizar el aluminio, que también soporta bien la corrosión. Y también tenemos, ya si se requiriera un material con propiedades antifricción, podemos tener los bronces, los latones o la fundición nodular. Todos estos materiales tendrán características únicas. El cobre, por ejemplo, también será la primera opción para materiales de alta conductividad, tanto térmica como eléctrica principalmente. Un ejemplo de ello pudiera ser los electrodos para las máquinas electroerosionadoras. Y bueno, vamos a ver un ejemplo más referente a esta etapa del diseño. Pongamos como ejemplo este engranaje. Se busca una transmisión silenciosa, lo más silenciosa posible, por lo que al tener la caja de transmisión, un engrane impulsor, un engrane intermedio y el que va a transmitir la fuerza, se va a buscar que el intermedio, en este caso sea de nylon. Esa será una buena opción para reducir el ruido, pero ahora vamos a verificar la funcionalidad. Hay que verificar que el engranaje soporte tales esfuerzos. Y en este caso podemos hacer los cálculos de manera manual, como aprenderán en algunas asignaturas o materias como resistencia de materiales. O se puede utilizar también métodos informáticos, como por ejemplo el que incluye este programa. Mediante la especificación de donde estará sujeta la pieza, como por ejemplo el área de contacto por los valeros y otras áreas de tope, más aparte la magnitud de las fuerzas que van a entrar en acción contra las fuerzas que reaccionarán a ella, en cada diente correspondiente, vamos a obtener los resultados de las tensiones. Y podemos observar que este engranaje tiene un límite elástico en el material de nylon, de nylamida en específico, de 6 por 10 a la 7 pascales, es decir, 60 megapascales. Ese es su límite elástico. Aquí estamos observando que la pieza contiene 52 megapascales. Entonces estamos muy cerca del límite. Va a estar soportando la carga. Pero si se llega a ver un pico accidental por algún choque de la pieza o algún golpe imprevisto, puede tener problemas dicho engrane. Además que a la larga, con la fatiga, puede que se termine deformando el material al ser un polímero. Entonces en estos casos vamos a procurar buscar otro tipo de transmisión. Queremos seguir teniendo la misma ventaja de la transmisión silenciosa, pero ya vimos que este engrane tan pequeño no nos va a dar ese resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos introducir un engrane más grande para que soporte más la carga. Por ejemplo, aquí era donde iba dicho engrane más pequeño. Con una modificación de la caja de engranajes, podemos introducir un engrane más grande que al tener un radio mayor, se evitará saturar los esfuerzos en estas áreas, que como podemos observar, en las áreas donde hay mayor carga de los esfuerzos son estas que están peligrosamente cercas del diámetro interno. El otro, al tener un diámetro mayor, va a soportar dichos esfuerzos. La siguiente parte del proceso de manufactura es la planificación. En este caso se ordenarán tanto las herramientas que serán necesarias para el proceso y la forma en que serán realizadas las operaciones. Veamos un ejemplo. Una vez terminada la etapa de diseño, se procederá a agrupar de la mejor manera productiva todas las piezas y componentes del producto. En esto se va a buscar, como menciono, de que sea la manera más productiva y eficiente. Por ejemplo, si estamos fabricando
una máquina que va a estar compuesta con un gran número de engranes o varias piezas similares, va a convenir agrupar todos estos engranes para fabricarlos uno seguido del otro, para de esta manera poder aprovechar las maniobras de montaje y no, por ejemplo, si no se dispone de tantas máquinas como para tener una máquina especializada en engranes, no tener que andar montando el aditamento cabezal divisor para cada uno de los engranes que se vaya a tener que tallar, sino que de esta manera podemos hacer algo productivo. Primeramente, hacer toda la etapa de torneado de estos engranes. Posteriormente, hacer los mandriles de los engranes. E incluso en este mismo proceso sincronizado, podemos comenzar ya a tallar los engranes de estos, para que de esta manera, mientras está trabajando el torno, la otra máquina puede estar generando los engranes, y uno detrás de otro seguidamente, para no estar montando los aditamentos del cabezal divisor. Otra cosa que se debe tener muy en cuenta en la planificación de todos estos procesos es con el departamento de mantenimiento o con el proceso de mantenimiento. Nunca hay que dejarlo de lado por tener que terminar una producción, porque esto podría ocasionar daños más graves en la maquinaria. Aunque ahí va a depender también del tipo de manufactura que se esté realizando. Puede ser que sea el caso de que sea la producción tan grande y productiva que incluso es más barato comprar una máquina nueva que parar la máquina. Entonces en estos casos hay que ver bien qué es lo que se dispone de taller, las posibilidades y sobre todo la demanda del producto también. Además de esto que les acabo de comentar, cada una de las piezas del producto se deberá de separar en sus procesos de manufactura, sobre todo aquellas que poseen un gran número de geometrías y procesos. Vamos a poner como ejemplo esta pieza. Esta pieza se puede observar que dispone de varios procesos de manufactura. Primeramente contiene un proceso de torneado. Posteriormente vemos que en múltiples caras posee procesos mecanizados. Vemos que aquí tiene ranuras, barrenos. En otra de sus caras laterales posee otras ranuras. Aquí incluye otras. Todas estas piezas que son más complejas, conviene mucho realizar una planeación del proceso. Por ejemplo, para esta misma pieza, primeramente se dividió en tornear la pieza. Posteriormente montar el cabezal divisor con mordazas de exteriores. Aquí estamos observando que incluso le estoy especificando al operador cómo es más conveniente montar dicha pieza para que no esté batallando ni perdiendo tiempo en pensando cómo lo va a montar, sino que ya se invirtió el tiempo en ver la manera más productiva y efectiva y segura de montar la pieza. Después de esto, ¿qué sigue? En esta misma operación hay suboperaciones. El siguiente paso será el centrado de la herramienta, el calibrado de la herramienta. ¿Cómo se hace esto? Es una pieza redonda en un cabezal divisor. En esta pieza se puede observar, es otra pieza, pero el proceso es similar. Se puede observar cómo calibramos el eje X y el Y de la fresadora. Observamos que montamos un reloj indicador de carátula. Este se gira manualmente en torno a la pieza. Mientras se gira, vamos a observar las variaciones que ocurren en cada uno de los cuadrantes del eje. Por ejemplo, en este eje positivo de X vemos la variación en el reloj. Lo giramos, vemos cuánto varía en Y, en X y en Y negativa. De esta manera vamos a hacer una comparación. Y claro, al igual que como cuando se centra un chuck de 4 mordazas, se busca que la variación tienda a ser lo más cercano a cero, para de esta manera lograr un centrado en los ejes X y Y de la pieza. Después de ello, ya que se centró mi herramienta, vamos a proceder a hacer los desbastes verticales. Es decir, va a ser cortar estas ranuritas con el cabezal divisor. Y va a ser vertical. Como quien dice, vamos a hacer estos cortes solamente en este sentido. Después se va a hacer girar para cortar este otro, se va a cortar este otro. Y aquí incluso se especifica de cuánto se va a meter la profundidad del corte. Otras cosas que se van a planear en este mismo proceso van a ser las ranuras laterales. ¿Para qué? Se va a hacer aquí un desbaste lateral con el fin de lograr una superficie de referencia.
Es decir, no va a bastar con hacer estas ranuras y los barrenos de esta cara, sino que en esta misma operación, antes de desmontar, vamos a tallar aquí un desbaste para tener aquí una superficie plana y paralela para poderla alinear y tener algo de referencia en la siguiente etapa del proceso. En esta etapa, ¿qué es lo que se va a hacer? Miren, se va a montar la pieza ya alineada con el desbaste vertical del paso anterior. ¿Cuál es el desbaste vertical? Este de aquí. Este de aquí va a servir para sentarlo en la prensa. De esta manera va a quedar perfectamente alineada. Después de ello, vamos a proceder a hacer la caja ya grande, porque ahorita solamente es un plano. Entonces ya aquí vamos a poder meter el cortador para hacer la caja donde irá sentado, en este caso, un motor. Después de ello, en esta misma operación sin desmontar, vamos a hacer otras cajas pequeñas donde irán montados unos postes. Y de esta manera se organizan cada una de las etapas de la pieza para que a la hora de pasar la producción el operador no pierda tiempo pensando y planificando de cómo lo va a realizar, que incluso puede llegar a, digamos, a métodos no muy optimizados e incluso incorrectos o peligrosos. Otra cosa que cabe destacar en esta etapa de la organización, podemos distribuir los barrenos en una tabla para dárselos directamente al operador y de esta manera que lo realice más fácil sin que esté verificando en el plano. Claro que aquí existen dos sistemas de coordenadas. Por ejemplo, para las piezas rectangulares o cuadradas, generalmente se utilizan ese sistema de coordenadas, las coordenadas rectangulares, que son eje X, eje Y. Pero existe otro sistema de coordenadas muy conveniente, el sistema de coordenadas radial o polar. En este sistema de coordenadas polar, lo que se especifica es el radio al que estará distribuido una geometría como un barreno y a los grados a los que está distribuido. De esta manera es muy cómodo para esta clase de barrenos. Por ejemplo, centramos que este barreno, los barrenos 1, 2, 3 y 4 van a estar centrados, hasta el 6, perdón, van a estar centrados todos en un radio de 16 milímetros y cada uno de ellos a distintos grados. De esta manera vamos a poder, sin mover ya el eje Y, solamente se ubica para el primero. En el siguiente angularmente el cabezal divisor se va a ubicar aquí en esta parte para realizar el otro barreno. Y pues bueno, son solamente algunos ejemplos de una organización de trabajo y sus beneficios. Vamos a ver una pieza más de este tema referente. Aquí podemos ver que también se distribuyeron sus etapas. Las imágenes que les mostraba del centrado de X y Y de esta pieza. Para los que no lo conocen, es el cabezal divisor y tiene la función de trabajar en coordenadas polares, es decir, mediante un radio y ángulo, como se estaba mencionando. Con este dispositivo montada de manera, digamos, perpendicular a como está ahorita está de manera acostada. Si se gira verticalmente a 90 grados, podemos tallar engranes. Otro factor muy importante al tener en cuenta en la planeación es en el caso de cuando se está fabricando un producto como una máquina que incluye varios componentes, el orden en el que serán ensamblados dichos componentes y posteriormente el orden y la forma en que serán realizadas las pruebas de calidad y funcionalidad de la pieza. Así podemos decir que primero se va a ensamblar todo lo mecánico, empezando por los soportes y los ejes inferiores, y separadamente se pueden ir ensamblando subsistemas para posteriormente nomás montarlos, y después se van a montar los componentes electrónicos. Posteriormente de ello se harán las pruebas de software, como para el caso de alguna máquina que incluya procesos combinados, que ya incluya la parte mecánica, electrónica e informática. Incluso antes de la prueba de software se deberían hacer las pruebas de la electrónica, de la electricidad. Una vez terminadas estas dos pruebas, se verificará el funcionamiento completo de la máquina y de ahí se hará retroalimentación para ver si conviene hacer alguna modificación, ajuste en el diseño o si pasa el control de calidad y ya se puede entregar al cliente. La siguiente parte será la operación, es decir, poner en práctica todos los procesos ya planeados para fabricar el diseño requerido.
podemos ver que ya aquí la materia se pondrá en práctica esto, la materia prima se transformará en un producto mediante todas las operaciones convenientes previamente planeadas, como les menciono. Bueno, sin más, esto ha sido todo por este video. Espero que les resulte de utilidad y nos veremos en el siguiente. Saludos.